Bueno, eh, quiero recordar en esta noche, pues, el texto que justifica estudiar esta materia. Uno de los, uno de los tantos textos que hay, pero se puede decir que es el texto principal porque se hace necesario recordar que Cristo ha estado siempre con su iglesia. Amén. Mateo capítulo 28, versos 16 al 20. Si alguien puede ayudarlo a leer, mejor, por favor. Perdón, repite la cita, por favor, Mateo. 28, sí, por favor, Mateo 28. ¿Ahí me están escuchando bien? Sí, señor. Amén. A ver, ¿me escuchan? Amén. Va a leerlo. Por favor. ¿Leo o lee? Mateo 28, Sí, hermano Henry, por favor. Mateo versículos 16 al 20. 16 al 20, sí. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del... Amén. 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 Que Dios añada bendiciones a su palabra leída. Amén. Bueno, hermano, Amén. este texto inspira a Dios a través de el evangelista Mateo, y aunque fue escrito cerca del año 60, registra el preciso momento, el año 33 y un poco más, después del nacimiento del Señor Jesucristo, de su ministerio, de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. Y aquí está reunido con 11 discípulos que en ese momento están representando su iglesia, la que él estableció. Inicialmente fue ambulante. Ya aquí, entonces él les convoca y momentos antes de ascender les da lo que se denomina la Gran Comisión. Hubo otras comisiones limitadas en su ministerio terrenal, de 2 en 2, o cuando mandó el grupo de los 70. Aquí lo vemos a Cristo instantes antes de ascender. Y pues hacer seguidores de Cristo, aprendices que somos todos, sumergirlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en otras partes, en otros textos, se nos enseña la otra ordenanza, la cena del Señor, que son símbolos de lo que Él hizo en la cruz por nosotros, por la humanidad. Les dice enseñándoles. La principal función de una iglesia es enseñar que guarden, o sea, que cuidemos todas las cosas que os he mandado, empezando desde lo espiritual. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Cristo ha estado con su iglesia todos los días desde que Él la estableció allá en las orillas del mar de Galilea, a través de las personas que Él llamó, que habían iniciado con Juan el Bautista, con vosotros. Y se demuestra que es con su iglesia con la que está hablando. La única manera de que un grupo de personas pudiese ir a todas las naciones, inicialmente, como lo menciona en el verso 19, y hasta el fin del mundo, como lo menciona en el versículo número 20, es porque le está hablando a ellos como iglesia. Ellos estaban representando a la iglesia. Partirían a la presencia del Señor, quedarían otros, y así sucesivamente. Por eso, lo que hemos venido estudiando desde el año inmediatamente anterior es que tanto en el primer siglo como luego en los siguientes siglos, con diferentes nombres, las iglesias de Cristo, una a una se ha ido estableciendo, se ha ido desarrollando y pues nunca ha desaparecido.
Entonces, lo primero que estudiamos en esta materia fueron las doctrinas, porque allá en Efesios 2:20 nos dice que lo que enseñó Cristo, lo enseñaron los apóstoles y lo ha venido enseñando las iglesias del Señor Jesucristo. En el primer siglo no es tan difícil identificarlas porque aparecen ahí la iglesia de Jerusalén, las iglesias en Judea, en Samaria, las iglesias también en Antioquía, las iglesias en la provincia de Galacia, las iglesias también en Colosas, la iglesia en Corinto, la iglesia en Éfeso, para mencionar algunas. En Creta también, en la isla de Creta había varias iglesias locales. Y las últimas que menciona la Biblia son las 7 iglesias que aparecen en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis, y allá está incluida, por ejemplo, la iglesia de Éfeso también. El nombre que Cristo le dio a su iglesia fue precisamente ese, iglesia, asamblea. Cristo es la cabeza, nosotros los creyentes debidamente bautizados y añadidos a la iglesia somos el cuerpo para ir siendo utilizados por Dios de tal manera que otras personas lleguen a la salvación y también se añadan a la iglesia. No todos finalmente se añaden a la iglesia, pero por misericordia del Señor, pues Él nos permite estar en su cuerpo a algunos. Todos los creyentes estamos perteneciendo a la familia de Dios y de esos creyentes, hijos de Dios, Dios nos va llamando a la iglesia. Después ya en el segundo siglo, pues empezaron a aparecer iglesias del Señor Jesucristo a través del trabajo que hicieron esas iglesias del primer siglo, pero los nombres cambiaron. En el segundo siglo entonces aparecieron iglesias de Cristo con el nombre de montanistas. Luego en el tercer siglo aparecieron novacianos. Luego aparecieron donatistas en el siglo IV, y ahí es cuando Constantino, el emperador romano, invita a todos los pastores de todas las iglesias después de más de 200 años de persecución, casi 300. Entonces, une el Estado con algunas congregaciones. Esas congregaciones dejan de ser iglesias de Cristo porque ya el emperador Constantino pasa a ser cabeza visible de esas iglesias y empieza a ejecutar sus órdenes en cada una de ellas, quita y pone pastores, administra, ejerce autoridad. Las iglesias de Cristo somos llamados a respetar las leyes en la medida en que son justas y de acuerdo a la palabra de Dios, pero unir la administración del Estado con los asuntos espirituales no es la voluntad de Dios, porque no beneficia ni al ser humano, ni al creyente, ni al mismo Estado, ni a nadie. Porque una iglesia de Cristo está proclamando son las realidades eternas. El Estado se ocupa de lo temporal, de lo terrenal, de garantizar, pues, como se dice desde el siglo XV-XVI, los derechos, los deberes y los valores fundamentales para el ser humano. Anteriormente se mencionaban de otra manera. Eso es un tema pues al margen ahí que lo menciono solamente como una referencia histórica, porque ya a partir del siglo IV, entonces muchas de esas congregaciones unidas con Constantino empiezan a dar germen a varios grupos religiosos porque era lo que ellos se imaginaban o lo que ellos fabricaron a través de los falsos concilios, a través de falsos predicadores o personas que enseñaban lo espiritual. Las iglesias de Cristo se mantuvieron como donatistas. Luego vinieron los paulicianos y llegamos al primer milenio con los petrobrusianos y arnaldistas, para iniciar ya a partir del año 1100 con iglesias de Cristo con el nombre de valdenses. Esas iglesias denominadas valdenses podían trazar su origen desde las iglesias de los novacianos, y los novacianos trazaban su origen desde la iglesia que Cristo estableció en la ciudad de Roma. El nombre es secundario. Hoy en día muchas iglesias de Cristo nos denominamos bautistas o usamos el nombre de bautistas, pero hay muchísimas iglesias bautistas
que hace años abandonaron la sana doctrina completa, enseñan una parte de la sana doctrina, como muchas congregaciones, que con mucho respeto, porque a todas las respetamos y como todo, siempre somos llamados a amar al prójimo en cuanto a hacer el bien. Pero en la parte doctrinal, pues no podemos mezclarlo de hombres y en algunas ocasiones, tristemente, ¿Se le fue el sonido? Sí, Sí, al parecer. Hasta luego, salido. Pero él no se ha dado cuenta y no aparece como si estuviera el sonido apagado. ya, ya, No escuchamos. ya le escribimos ahí por el WhatsApp para que se dé No, cuenta. él está leyendo ahí, Sí, está concentrado y No escucha. no escucha. Se le fue el el audio. WhatsApp solamente lo lee usted, Ricardo, o también lo lee el correo. muchos creyentes en Cristo y muchos miembros de iglesias del Señor Jesucristo, pues tuvieron que afrontar una terrible persecución por doctrinas como la del bautismo, por doctrinas como la cena del Señor, por doctrinas como la de la salvación, por doctrinas como la de la autoridad de la iglesia, la separación de la iglesia del Estado humano, cualquiera sea su forma. Entonces, al llegar al año 1000, pues nos encontramos con una serie de realidades religiosas en el planeta. Lo más importante es que mientras la Iglesia de Cristo en varios lugares de Europa y en la parte occidental del continente asiático continuaban predicando el Evangelio, ganando las almas, bautizándolas, añadiéndolas a la Iglesia, el catolicismo romano, y siempre que me refiero al catolicismo romano o a cualquier otro grupo espiritual o religioso, como se le quiera llamar, pues obviamente lo hacemos con la debida consideración y con el debido respeto, porque pues Dios nos demanda eso. Nosotros debemos presentar defensa con mansedumbre. Y tristemente los musulmanes se vieron invadidos por el catolicismo romano. Obviamente los musulmanes también tenían dentro de sus prácticas la guerra como forma de expansión de sus principios. Sabemos que Mahoma desde el año 620 diseñó, originó lo que hoy en día se conoce como la religión musulmana o los mahometanos o el Islam, que no tiene nada que ver con el Dios vivo y verdadero, simplemente es una invención imaginaria. Utilizan el nombre de Dios, utilizan a Abraham, utilizan al mismo Cristo, utilizan el Espíritu Santo, utilizan toda una cantidad de terminología bíblica, pero que desconocen la obra del Señor Jesucristo. Cuando se desconoce la obra del Señor Jesucristo, en su nacimiento, en su crecimiento, en lo que Él enseñó, en lo que Él hizo, demostrando que es totalmente Dios, totalmente hombre, sus milagros, sus sanidades, sus enseñanzas, su testimonio, lo que hizo en la cruz, su resurrección. Cuando se ataca cualquiera de esos principios, se está fuera de la voluntad de Dios, porque lo hemos leído en varias ocasiones. Dios ha dejado su Espíritu, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, para que glorifique, o sea, para que manifieste al Señor Jesucristo. ¿Sí? Es eso en pacto, la Trinidad de Dios. Ellos decidieron que lo que Dios había que manifestar al hombre, al ser humano, se haría a través del Señor Jesucristo. Profecía desde Génesis 3:15 y cumplida debidamente, como lo hemos mencionado. Entonces, en esos primeros 300, 400 años del segundo milenio, lo que se vieron fue enfrentamientos religiosos. Las cruzadas fueron oficialmente cerca de unas 4 cruzadas y se les atravesaron intereses no solamente religiosos, sino políticos, económicos. Bueno, todo eso está suficientemente estudiado en la historia y lo único que ha dejado son grandes lecciones de que cuando se
va en contra de la voluntad de Dios, pues obviamente los resultados son desastrosos. No, eso no dejó absolutamente para nada. Todavía actualmente los países de Oriente es tan difícil ir a predicar el Evangelio por el trasfondo de las cruzadas. Cuando un pastor, un misionero, un cristiano, cualquier ser humano, cualquier creyente en Cristo va a ir a hablarles del Señor Jesucristo a los países orientales, hablando, por ejemplo, de los Emiratos Árabes o hablando, por ejemplo, de Arabia Saudita o hablando de cualquiera de esos países musulmanes, inmediatamente ellos sacan a relucir las cruzadas, porque lo que dicen es, ustedes, comillas, todos ustedes son iguales. A nosotros nos atacaron desde el siglo XI, formaron masacres, hicieron una cantidad de cosas y los argumentos están ahí. Los argumentos los encuentra uno hoy en día en internet, en cualquier parte encuentra uno los argumentos de las cruzadas, que se iba a rescatar a Jerusalén, que se iba a rescatar el Santo Sepulcro, que se iba a hacer toda una cantidad de supuestas acciones que también insisto mucho en lo de supuestamente iban a hacer la voluntad de Dios cuando esa no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios espiritualmente siempre ha sido predicar el evangelio de salvación, porque sin Cristo ni hay salvación, ni hay verdadero cambio en el ser humano, ni hay verdadero bienestar. Entonces, un poquito larga la introducción del día de hoy, porque pues tenemos algunas personas que nos acompañan. El hermano José Galindo está por primera vez con nosotros. A propósito, le damos la bienvenida. Galindo. Bienvenido, hermano. Bienvenido, hermano, a las clases. Seminario. Entonces, al llegar ya al siglo XVI, pues encontramos pues una serie de iglesias del Señor Jesucristo en Europa, particularmente en Francia, particularmente en Suiza, en Alemania y en Holanda. Pero, ¿qué situación especial encontramos ahí? Que Lutero, Calvino y Zwinglio, quienes habían salido del catolicismo romano, empezaron a organizar sus religiones, sus congregaciones. Y eso fue muy significativo porque ellos, en lugar de añadirse a las iglesias del Señor Jesucristo, generaron lo que hoy en día se conoce técnicamente como la famosa Reforma Protestante. Hoy en día, cuando una persona uno le va a hablar de Cristo, a todos los que no estamos bajo la jurisdicción del Papa Católico Romano nos dicen protestantes, pero obviamente eso bíblicamente no es cierto, ni históricamente tampoco es cierto. Si puede regresar, hermano Ricardo, ahí al texto que colocó ahí muy rápidamente, podemos mirar ahí algo de la Reforma Protestante. Se conoce como Reforma Protestante o simplemente reforma al movimiento religioso cristiano, iniciado en Alemania en el siglo XVI por Martín Lutero, que llevó a un cisma de la Iglesia Católica. O sea, Lutero salió del catolicismo. Nosotros no somos protestantes del catolicismo porque jamás la Iglesia de Cristo perteneció a la Iglesia Católica. Y la Iglesia de Cristo no podía salir de la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica tiene como cabeza al Papa. Las iglesias de Cristo tenemos como cabeza a Cristo y a su Santo Espíritu como el vicario de Cristo aquí en la tierra. Ahí son expresiones en términos humanos. Ver el sonido. Y entonces aquí tenemos, es una jurisdicción humana, respetable, pero humana. ¿Sí? En unos años se hablaba de la infalibilidad del Papa Católico Romano. Después dijeron que no, que la infalibilidad, o sea, que no tenía errores, era en lo doctrinal. Pero ni lo uno ni lo otro. Nadie es infalible porque si uno fuera infalible, sencillamente no se moriría. ¿Sí? El único que es infalible es Dios, que es eterno y transmite eternidad a través del Señor Jesucristo. Cuando estemos glorificados, pues será otra cosa, porque estaremos glorificados
allá con el Señor, para dar origen a numerosas iglesias agrupadas bajo la denominación de protestantismo, ¿sí? Entonces, otra denominación usada para este movimiento por algunos historiadores como Ricardo García Villoslada es de Revolución Protestante. Y bueno, todo lo que se conoce y lo que se puede consultar ahí, pues esta es una información global, muy básica desde el punto de vista histórico, pero como en muchas ocasiones no se profundiza, entonces a uno le preguntan, cuando a uno le preguntan, ¿usted en qué iglesia está? ¿En dónde se congrega? Entonces uno dice, en una iglesia de Cristo. ¿Cómo se llama su iglesia? Iglesia Bautista. Las personas dicen automáticamente, ah, usted es protestante. Obviamente el asunto no es uno ponerse a desgastarse en argumentaciones o discusiones o deliberaciones. Lo más importante es hablarle a las personas del Señor Jesucristo, porque uno históricamente puede ganar una discusión, pero si se pierde un alma, pues el trabajo quedó supremamente escaso. No trae verdaderamente bienestar a esa persona. Una persona puede conocer muy bien los asuntos históricos, pero si no se ha arrepentido y no ha creído en Cristo, lo primero es arrepentirse y creer en Cristo. Sí, es como cuando uno habla con una persona de cualquier otro tema doctrinal. Lo mejor siempre es guiar a la persona primero al Señor Jesucristo. En el capítulo 30 del texto que nosotros estamos usando, ¿sí? Si el hermano Ricardo lo tiene por ahí, por favor. El texto que estamos usando se llama Los Bautistas a través de los siglos o la Iglesia del Señor Jesucristo a través de los siglos. ¿Por qué a través de los siglos? Porque se tiene que demostrar que Cristo ha estado con su iglesia siempre. ¿Cómo se demuestra? Primero por la autoridad. Una iglesia da autoridad a una persona para abrir una nueva iglesia, o para predicar el evangelio, o para bautizar la iglesia de Cristo. Pero también se conoce por las doctrinas. Iglesias de Cristo, y dice ahí en 2 de Juan 10:11, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Hay una amonestación aquí que es bastante certera, y hay que tener cuidado porque muy fácilmente es mal interpretada. Si a su casa o a mi casa llega una persona y uno le puede predicar de Cristo, pues obviamente le va a decir bienvenido. Pero si esa persona viene a buscar la manera de desarrollar, digamos, acciones que van en contra de la voluntad de Dios, que Dios califica aquí como malas obras, pues nosotros no estamos llamados a decirle bienvenido, porque no estamos llamados a patrocinar destrucción, ¿sí? En esa época en que Juan escribe, cerca del año 90, escribe esa carta, había muchos predicadores itinerantes. De esos predicadores itinerantes, muchos de ellos negaban la divinidad del Señor Jesucristo. Eran lo que hoy en día se conoce como gnósticos, técnicamente los gnósticos. La palabra gnóstico viene de gnosis, conocimiento. Uno ve por ahí en los puentes peatonales, en los postes, en muchos lugares, en medios de comunicación, la famosa frase, conócete a ti mismo, que es un sincretismo. Un sincretismo es una mezcla de filosofía, a veces griega, a veces oriental, a veces con ciertos principios espirituales, a veces con libros sagrados, en fin, pero finalmente desconoce la divinidad y la humanidad del Señor Jesucristo. Entonces, cuando esa persona quiere utilizarlo a uno para promulgar sus errores, pues uno no está en la obligación de patrocinar ese tipo de destrucción, ¿sí? Y en Romanos 16:17, os ruego, hermanos, que miréis a los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina. En las iglesias normalmente hay preguntas, hay inquietudes, hay comentarios. Nosotros, los que por misericordia de Dios nos llama a exponer la sana doctrina,
predicadores, pastores, maestros, maestros de escuela dominical, o cualquier creyente en Cristo, pues estamos llamados a responder de acuerdo a la medida de la fe, de acuerdo a lo que sabemos, porque no lo sabemos todo, siempre estamos aprendiendo. Pero si las personas no quieren aceptarlo, pues entonces muchas veces la iglesia tiene que tomar cartas en el asunto y después de amonestar y amonestar y amonestar, si la persona es miembro o miembro de la iglesia, pues hay que hacer el proceso que Dios enseña en su palabra, un proceso de disciplina cuando la persona no quiere sujetarse. La sujeción a Dios a través de una iglesia es algo sobrenatural. Desde el principio, desde que Adán y Eva cayeron en pecado, cuesta, se necesita el arrepentimiento, la fe, se necesita la disposición y la decisión a aceptar las verdades de Dios, porque nuestra mente es finita. Al ser nuestra mente finita, pues tenemos muchas inconsistencias y hay que aclarar todo eso. Entonces, dejada la salvedad de los textos bíblicos, explicado esto, la advertencia que hace, pues estas iglesias de Cristo en Suiza, en Alemania, en Holanda, precisamente lo que hicieron fue eso, no tolerar los errores. Miremos el primer párrafo a manera de introducción. Doctrinas de ellos se refiere a las de esas iglesias en Suiza, ¿cierto? En Alemania y en Holanda. Sí, fijémonos que ya el evangelio, las iglesias se habían trasladado un poco al norte. La humanidad en ese momento estaba saliendo de un sistema llamado feudal. El sistema feudal fue un sistema político que se unió con el catolicismo romano y organizó las sociedades de una manera muy particular, centrada siempre pues, en el asunto religioso. No son desconocidas todas las acusaciones y los impedimentos para poder hacer ciencia. Dios no está en contra de la ciencia humana porque Dios mismo le dio al ser humano el conocimiento para poder adaptarse a vivir de una mejor manera en la vida terrenal, pero siempre glorificándolo a Él. La verdadera ciencia nunca entra en contradicción con la palabra de Dios. La pseudociencia, o la que es simplemente especulativa, eso hoy en día tiene muchas argumentaciones, es muy extenso, porque hay mucha refinación en los argumentos. El materialismo, por ejemplo, tiene una refinación en sus argumentos, comillas, ¿sí? No conocemos la verdad porque la estamos descubriendo y entonces como la estamos descubriendo, entonces podemos en cierto momento cometer errores. Ese es un argumento muy refinado que está de moda. De vez en cuando salen conferencistas en diversos ambientes culturales, recreativos, educativos e inclusive dentro del mismo ambiente espiritual para tratar de desconocer esto. Entonces, hay que tener en cuenta esto porque, como dice ahí, cuando hablamos acerca de las doctrinas de los anabautistas de estos lugares, no estamos hablando acerca de todas las clases que llevaron este nombre, porque todos los que rechazaron el bautismo infantil, o sea, de niños sin haber creído, fueron llamados anabautistas, cuando en realidad algunos de ellos no fueron bautistas, ni practicaron sus doctrinas. Hace 15 días, el miércoles, aclaramos que a veces en algunas ocasiones en la historia, particularmente en estos siglos XIV, XV, XVI, inclusive XVII y todavía en el siglo XXI, hay congregaciones o hay iglesias que se denominan anabautistas y el término hay que aclararlo. La palabra anabautista significa rebautizador. Las iglesias de Cristo no rebautizamos, aunque a veces se nos adjudique el apodo o el término o el rótulo o la denominación de anabautistas. Es que ustedes rebautizan porque no aceptan bautismo de niños, o porque no aceptan un bautismo de tal congregación, o porque no aceptan un bautismo en tal condición. No, simplemente la Biblia dice que hay un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor, lo dice allá muy claramente en Efesios 4. Y entonces las iglesias de Cristo lo que hacemos, lo que debemos hacer siempre es ayudarle a la persona para que examine la realidad, primero de su fe en Cristo para salvación, segundo de la ordenanza del bautismo. Hecha la claridad, entonces
hay una afirmación ahí, dice, en ninguna manera se puede clasificar como bautistas porque no lo son. En esta división voy a mencionar algunas de las doctrinas que les distinguen de los católicos y los reformados, o sea, la reforma protestante, especialmente aquellas por las cuales fueron perseguidos. Y bueno, hay toda una elaboración ahí, hay 6, 7 aproximadamente, 6, ¿sí? Que son un resumen de las doctrinas de cualquier iglesia de Cristo, que las escrituras son la única autoridad en la fe y práctica, las escrituras inspiradas, que la fe personal en Cristo Jesús es el único medio de salvación, por lo tanto el bautismo infantil debe ser rechazado. El bautismo infantil ahí en la parte, si ustedes tienen la oportunidad de leer el texto en la plataforma o en físico, pues se van a dar cuenta que los niños los mandaron bautizar cuando las iglesias eran del Estado, para poder automáticamente matricularlos en las iglesias unidas con el Estado. ¿Sí? Pero obviamente a una persona se le hace un tremendo daño cuando se le enseña el bautismo infantil de una manera totalmente contraria a la voluntad de Dios. Bienvenido el pastor James Gage. Buenas noches. Buenas noches. Dios Buenas bendiga. noches, hermano ¿Cómo ha Jim. estado? Buenas noches, hermano Jim. Buenas noches. ¿Cómo está, hermanito Jim? Buenas noches. Buenas noches, Pastor Jim. Hermano Jim, buenas noches. Muy bien. Estamos en Historia Bautista, estamos en el siglo XVI. Las iglesias de Cristo, que en algunas ocasiones se les llamaron anabautistas como rebautizadores, pero no somos rebautizadores. Una iglesia de Cristo no rebautiza, sino aplica un bautizo correcto. A la persona se le enseña, no se le obliga, no se le manipula, no se le domina, exagera. Se le presentan las verdades, se ora y si la persona cede a la obra del Espíritu, amén. Y si no, pues no se puede hacer nada más que presentar las verdades, ¿sí? Entonces, estas doctrinas que están, doctrinas de las primeras iglesias del Señor Jesucristo de todos los siglos anteriores, desde el siglo I, desde que Cristo estableció su iglesia, ¿sí? Siempre es importante reconocer eso. ¿Sí? Y el libro de Efesios en el capítulo 2, verso 20, es un texto que hay que aprenderlo de memoria, porque cada vez que nosotros nos encontremos con este tipo de temas, con este tipo de realidades, pues hay que justificarlo a la luz de la palabra de Dios. Lo que enseñó Cristo lo enseñaron los apóstoles. Cristo se basó en el Antiguo Testamento, en las profecías del Antiguo Testamento, citó el Antiguo Testamento tal y como se conoce, los 39 libros, y luego, pues, enseñó a la iglesia que él estableció, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ¿sí? Cristo enseñó a los apóstoles, con ellos empezó la iglesia, y así sucesivamente cada iglesia fue enseñando lo mismo. Por eso, cuando aparece una iglesia con la misma doctrina y con las mismas prácticas, pues es porque lo ha venido aprendiendo de otra que a su vez sucesivamente. Entonces pasaba lo mismo con estos hermanos de las iglesias en Suiza, en Alemania y en Holanda. Descendían de los valdenses de los novacianos y los novacianos de la iglesia en Roma, ¿sí? Entonces, la secuencia no es solo histórica por la parte de la autoridad, sino por la parte doctrinal, la parte de las doctrinas, la parte de la práctica de la doctrina y la práctica de la historia. De tal forma que estos capítulos, el capítulo 30, ¿sí? Hablando de la doctrina de ellos, el capítulo 30 tiene varias secciones, ¿sí? Capítulo 30 tiene varias secciones. Primero habla de las doctrinas de ellos y luego, un poquito más adelante, si puede ubicarlo, hermano Ricardo, por favor, dice las obras y los sufrimientos.
aquí viene una parte muy importante. Como el tiempo es tan reducido, entonces dice, el trabajo de los bautistas, léase ahí, Iglesias de Cristo, en ese tiempo se extendió en muchas partes. Los bautistas o las Iglesias de Cristo fueron un poder contra el cual los católicos habían luchado desde antes que tuvieran su primer papa. No solamente los católicos tuvieron que tomar en cuenta este poder, sino también los reformadores. ¿Sí? Sabemos que los reformadores empezaron sus iglesias en el siglo XVI, más exactamente Lutero en el año 1525 y 1541 Calvino y 1560, siglo XVI. Entonces, la necesidad de tener en ese momento firmeza frente a la reforma protestante, pues es manifiesta, ¿sí? La libertad, dice ahí, que los reformadores tuvieron fue derivada, o sea, la libertad, lo que hoy en día se conoce técnicamente como la libertad de culto, ¿sí? No solamente los católicos que tuvieron que tomar en cuenta este poder, sino también los reformadores. La libertad que los reformadores tuvieron fue derivada. O sea, las iglesias de Cristo siempre abogaron, lucharon por la libertad de conciencia, ¿sí? Por dejar a la persona que el Espíritu de Dios obre en su vida. Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿sí? Al ser humano, Dios no necesita manipularlo. Dios no necesita, bueno, cualquiera de los sinónimos que queramos utilizar. El Espíritu es suficiente para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Si la persona no cede a la obra del Espíritu, pues puede que se deje manipular un tiempo, ¿sí? Por cualquiera de las motivaciones humanas o por cualquiera de los miedos humanos o de los temores humanos. Pero llega el momento en que lo que es manipulado, se cae por su propio peso, ¿sí? Muchas personas dejan el camino de Cristo porque no ceden a la obra del Espíritu Santo. Nosotros, por misericordia, Dios nos ha mantenido, como dice su palabra, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, la exposición que viene ahí, de ahí en adelante, lo que busca es demostrar, primero a la luz de la palabra de Dios y segundo a la luz de la historia, que el movimiento protestante no se puede asociar con las iglesias de Cristo. No es igual, ni las doctrinas, ni las prácticas, ni el origen. Cuando Lutero, Zwinglio y Calvino aparecieron, la iglesia de Cristo ya llevaba cerca de 16 siglos predicando y predicando la sana doctrina completa. Eso es un concepto que hay que tenerlo supremamente claro, porque no es asunto de sectarismo, es un asunto de realidad. ¿Sí? Cuando uno lee todo ese contenido, ahí hay varias citas históricas, hay varios líderes dentro de las iglesias del Señor Jesucristo, hace una serie de comparaciones entre lo que hacía Zwinglio, por ejemplo, muy famoso dentro de su desarrollo de la Reforma Protestante. Pero todos ellos cometieron el error de mezclar las doctrinas de hombres y en algunos casos de mezclar el asunto de la política con la iglesia. Si leemos un poquito más adelante, si el hermano Ricardo nos puede hacer el favor y nos ayuda, nos colabora, dice ahí un poquito adelante, Beder. Un momentico, por favor. 26 de octubre. Un poquito más arriba, por favor. Un poco más arriba. Por ahí. Ahí donde dice, como francamente lo confiesa, por mucho tiempo estuve inclinado a rechazar el bautismo infantil. ¿Sí? Está hablando de Zwinglio. Sí, muy famoso dentro de la Reforma Protestante.
Basándose en este principio, tomó su puesto contra sus opositores católicos. O sea, inicialmente, pues él fundamentó su reforma protestante en eso, que el bautismo debía ser a personas arrepentidas y creyentes en el Señor Jesucristo. Dice, sostenido por orden del Concilio de Zúrich, el 9 de enero y el 26 de octubre de 1523. En ambos casos, Zwinglio se ganó la simpatía del concilio, ¿sí? Y bueno, si habláramos de los verdaderos concilios, en contraposición a los falsos concilios, pues encontraríamos toda una serie de realidades, porque los verdaderos concilios son fundamentados en la palabra de Dios. Que deseaban la reformación. Aún no había señales de división en las filas del partido evangélico. Y la razón por que ninguno sabía de las doctrinas de Zwinglio, la razón fue porque ninguno, sabía las doctrinas de Zwinglio. Si Zwinglio hubiera seguido su propósito de tomar la Biblia como su única regla de fe y práctica, habría sido un movimiento anabautista, en el sentido de reconocer el bautizo como Cristo lo mandó. Y aquí viene un asunto bien importante, ¿sí? Él era un esclavo de la idea de una iglesia del Estado, una reformación que tuviese tras sí el poder del magistrado civil, o sea, el poder del presupuesto del Estado. Es que el asunto, digamos, el historiador aquí, pues lo deja implícito, pero es que unirse con el Estado implica recursos. Sí, nosotros todos sabemos que las grandes religiones del mundo que están unidas con el Estado, pues en cierto modo son sostenidas económicamente por el Estado, ¿sí? Y el Estado muchas veces no le alcanza ni siquiera para cubrir lo que debe cumplir, lo que Dios le demanda cumplir al Estado, porque el Estado, Dios lo permite para que haya algo de orden en la supervivencia humana terrenal, de tal forma que se pueda predicar el Evangelio en las condiciones mínimas, en vez de ser simplemente un movimiento espiritual. Muchísimos creyentes los he visto supremamente enojados porque la Iglesia de Cristo no hace política, porque la Iglesia de Cristo no se une con el Estado. No, el asunto del Estado es diferente. Cristo lo enseñó claramente, ¿sí? A Dios lo que es de Dios, al César lo que es de César. Con asuntos de política o asuntos del Estado, pues se deja de hacer lo que se debe hacer, ¿sí? Que es primero vivir por fe y segundo, pues servir como iglesias del Señor Jesucristo en el trabajo de hacer discípulos del Señor Jesucristo. No es un secreto para nadie cómo llegamos todos en la condición espiritual cuando recibimos a Cristo, ¿sí? A la iglesia, que es la casa de Dios, donde Dios tiene que trabajar arduamente a través de su Espíritu para podernos ir haciendo semejantes a su Hijo en lo que corresponde. Y aquí viene algo bien interesante. Con esto ya casi que voy concluyendo porque creo que el tiempo se me está agotando. Pero para realizar este ideal era necesario el bautismo infantil. Qué importante es eso. Claro, porque si se aprobaba el bautismo infantil, automáticamente el niño quedaba matriculado en la religión luterana o en la religión calvinista o en la religión patrocinada por Zwinglio y quedaba unido con el Estado. Al momento en que la iglesia fuera un cuerpo espiritual compuesto en su totalidad de regenerados, por necesidad se separaría del mundo. Y esto es lo que enseñaban los anabautistas, ¿sí? A los llamados anabautistas, los llamados rebautizadores. Puesto que los anabautistas no aceptaron su doctrina de bautismo infantil, en la unión de la iglesia y del Estado, Zwinglio se separó, ¿sí? De los anabautistas o de las iglesias de Cristo. Y bueno, hay toda una exposición ahí, no tenemos el tiempo para ir en detalle, a ir a cada uno de los hermanos en Cristo que fueron llamados a defender la sana doctrina. Obviamente las protagonistas son siempre las iglesias de Cristo, porque el Espíritu, por decirlo así, el Espíritu Santo es el que genera, ¿sí?, el desarrollo de la obra. Ahí hay algunos casos de persecución, casos de
resistencia en cuanto a la parte espiritual, como dice el Señor, resistid firmes en la fe. Entonces, todo ese capítulo lo que busca enfatizar es eso. No se puede desconocer. Si uno digita origen de los bautistas, pues se va a llevar sorpresas, pero son sorpresas en el sentido de que no se fundamentan realmente primero ni en la parte bíblica, ni mucho menos en la parte histórica. Todo lo contrario, si uno digita, por ejemplo, valdenses o digita cualquiera de estos nombres que se usaban para las congregaciones, pues va a encontrar afirmaciones, pero va a encontrar afirmaciones incompletas y que carecen del contenido doctrinal, porque son referencias históricas. Una cosa es una referencia histórica y otra cosa es referencia histórica comparada con doctrina. Sí, con la doctrina que Cristo dejó y que enseñó a los apóstoles y que los apóstoles enseñaron a las iglesias del Señor Jesús. Bueno, qué pena, Pastor Plácido, me pasé